bienvenidos a su programa Tu Conecte con la Ciencia, un proyecto de la Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Y bueno, en esta ocasión tenemos una invitada de la División de Ciencias de la Salud del Campus León, la doctora María Luisa Lazo de la. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Nosotros estamos contentos por tenerte aquí en este programa. ¿Qué fue lo que te hizo dedicarte a estudiar ciencia? Básicamente me enamoré de la genética en la prepa y justamente decidí que quería estudiar esta área y para ello tenía que hacer un posgrado. Me fui por la parte de la química y posteriormente hice el doctorado en ciencias biomédicas en la UNAM, justamente porque quería conocer más de estos mecanismos genéticos y moleculares que están involucrados en las enfermedades. Y me interesaron mucho lo que son las enfermedades metabólicas, diabetes y bueno, ahora obesidad, hígado graso y qué es lo que trabajamos en el departamento. Es una de tus líneas de investigación, el tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas. Cuéntanos un poquito más acerca de esta investigación, por favor. Bueno, pues lo que hacemos en el departamento, en este cuerpo académico, que es orígenes, desarrollo y tratamiento de las enfermedades crónico-degenerativas, es estudiamos justamente todos estos puntos de estas enfermedades. Las enfermedades crónico-degenerativas son aquellas que no tienen un componente propiamente infeccioso y entre ellas estudiamos obesidad, síndrome metabólico, diabetes, enfermedad de hígado graso no alcohólico y cáncer. Entonces, la línea de investigación que yo estoy manejando, o las dos líneas de investigación que yo estoy manejando, son justamente orientadas a el estudio del origen de estas enfermedades. Entonces, mucho de este origen sabemos que es por dieta, por sedentarismo, mucho es origen genético también, o el fondo genético, pero a lo que nos referimos con origen en estas investigaciones es justamente desde cuándo hay factores que podemos nosotros detectar que están involucrados en estas enfermedades. Y desde cuándo, la respuesta desde cuándo, pues es justamente desde el momento en que un individuo se está formando. Y entonces, en los últimos años, muchos estudios a nivel internacional han evidenciado que los factores adversos durante ventanas críticas del desarrollo, como pueden ser desde la gestación, pasando por la lactancia y la infancia temprana, tienen una importancia en programar el metabolismo en etapas futuras. Particularmente, nosotros nos enfocamos a la programación metabólica en cuestiones de obesidad, de adiposidad y de metabolismo, sobre todo metabolismo de glucosa y de insulina. ¿Cómo es que te involucras en este proyecto de investigación? Pues bueno, cuando yo ingresé al Departamento de Ciencias Médicas ya había un inicio en esta línea de investigación, particularmente el grupo de trabajo ya había descubierto o había visto que hay hormonas, particularmente la grelina, que está asociada a cuando los niños tienen un peso bajo al nacimiento. Aquí hay que aclarar que los estudios en general en esta área de investigación, que se conoce como orígenes fetales, orígenes del desarrollo de las enfermedades adultas, se dan porque investigadores epidemiológicos en epidemiología encuentran que cuando un niño nace con un peso bajo para edad gestacional o un peso alto para edad gestacional, tiene mucho mayor riesgo de padecer enfermedades metabólicas. Con esta premisa, el grupo de trabajo en el Departamento de Ciencias Médicas ya se había estado estudiando el peso bajo al nacimiento. Y entonces al momento de yo incorporarme ahí, empezamos a trabajar en esta área de peso bajo al nacimiento y también peso alto al nacimiento y factores que puedan estar determinando este peso. Uno de los factores que más nos interesan es la placenta, porque justamente esta va a servir como vínculo de todos los factores maternos y paternos hacia todos los factores que tengan que ver con el feto. Entonces, todas las señales externas de este desarrollo in útero van a pasar a través de la placenta. Y no nada más un filtro como tal, sino van a pasar y ser procesadas por ella. Posteriormente ya también nos hemos enfocado en factores genéticos y ver cómo estos factores genéticos también tienen una parte importante en el establecimiento del peso al nacimiento. Es decir, el peso al nacimiento de un recién nacido va a depender tanto de la genética materna, la genética paterna que haya heredado, la genética obviamente o el fondo genético mexicano, que si quieres ahorita platicamos un poquito más de eso,
y todos los factores nutricionales, toxicológicos, hormonales e incluso emocionales de la mamá. O sea, incluso el estrés puede también programar a la placenta para que pase ciertos nutrientes o ciertas señales al feto. Y todo ese conjunto, al momento de nacer el feto, ya trae una programación metabólica que hace que tenga más o menos riesgo de padecer obesidad y diabetes en la infancia o incluso en la etapa adulta. Dentro del área DOHA, dentro del área de los orígenes de la salud y la enfermedad, y en particular para la diabetes tipo 2, que fue donde inicialmente se propuso el efecto de los factores nutricionales en la mamá, se dice entonces, o ya se sabía, que aquellas mamás que tienen una hiperglucemia durante el embarazo, por ejemplo, las que padecen diabetes mellitus gestacional, esta hiperglucemia de la mamá pasa o se traduce en una hiperglucemia fetal. Y entonces este incremento en la glucosa del feto hace que el feto crezca más y entonces estas mamás, por lo regular, en ciertas condiciones, tienen bebés con peso alto al nacimiento y eso predispone a obesidad. Pero por otro lado, se sabe que cuando la mamá tiene una baja nutrición, esta mamá puede tener un bebé de bajo peso y este bajo peso o esta baja nutrición, con el fin de optimizar un poquito los bajos recursos nutricionales que tiene la mamá, algunos órganos se quedan sin desarrollarse a su punto máximo. Se desarrollan, funcionan, pero no tienen un desarrollo óptimo. Y entre esos está el páncreas del feto. Y entonces al momento de tener esta desnutrición y este bajo desarrollo del páncreas, estas células beta pancreáticas, que son las que secretan la insulina en nuestro cuerpo, de alguna manera también se quedan programadas para no secretar tanta insulina, ¿no? O sea, se quedan, como cuando un niño se queda bajito de peso, bueno, pues los órganos también sufren esta desnutrición. Y entonces esos niños, cuando se enfrentan a un reto metabólico, como es la obesidad o como es el sedentarismo, sus células beta tienen menos capacidad de secretar insulina. Y entonces ese es como el contexto de la diabetes o de la programación de la diabetes mellitus tipo 2. Y muy recientemente, estoy hablando de a lo mucho 5 años, empezaron algunos investigadores a observar que hay variantes genéticas que están asociadas a diabetes mellitus tipo 2 en el adulto, que están asociadas a baja secreción de insulina y que curiosamente también se asocian a bajo peso al nacimiento. Y entonces lo que nosotros quisimos ver en estos estudios es si estas variantes que están involucradas en bajo peso y en diabetes mellitus gestacional también pueden tener una influencia en la secreción de insulina, pero no en el adulto, sino desde que nace el niño. Y entonces lo que hicimos fue tomar una población de aquí del Bajío, una población bastante homogénea, porque fue básicamente de papás y abuelos que hubieran nacido en el estado de Guanajuato, y en la sangre de cordón umbilical evaluamos variantes en 2 genes principales que se llaman ATSI y CDCAL. Y estos 2 genes ya se sabe que son importantes para la secreción de insulina, en el adulto, para el buen funcionamiento de un islote pancreático o una célula beta pancreática sana, y que están asociados a diabetes mellitus tipo 2. Y entonces lo que hicimos fue medir la insulina, si también estaba asociado no nada más al bajo peso del niño, sino a la insulina. Y curiosamente encontramos que sí, que en efecto los efectos o las asociaciones que pueden verse en el adulto pueden verse ya desde que tú sacas una muestra de sangre de cordón umbilical y mides la insulina en ella. Y entonces los niños que tienen esta variante, además de presentar bajo peso, como ya se había descrito, presentan bajas concentraciones de insulina. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque justamente si este niño que ya tiene una concentración inadecuada de secreción de insulina, lo pones en un ambiente postnatal alto en grasas, alto en azúcares, vamos a decirlo así muy coloquialmente, se engorda o aumenta su adiposidad por una dieta inadecuada y mucho más allá, o sea, durante toda su vida está expuesto a este ambiente inadecuado, pues evidentemente en algún momento sus células beta pueden llegar a fallar, a no secretar suficiente insulina y el niño puede desarrollar diabetes. Ahora, esto es bien importante porque nosotros no tomamos bebés de mamás con diabetes ni mamás con alguna patología. Los bebés son completamente de peso normal, están sanos, son a término, no son prematuros. Es decir, estas pequeñas variaciones genéticas nos pueden estar dando indicios de la funcionamiento de la célula beta
incluso desde el nacimiento. Y eso es algo muy interesante porque justamente muchas de estas variantes que nosotros encontramos, o esta variante que nosotros encontramos asociada, puede ser modificada por el ambiente a través de procesos epigenéticos o mecanismos epigenéticos, porque está en una región susceptible a ser modificada epigenéticamente. Que esto es justamente modificada en la expresión de este gen por el ambiente que lo rodea. ¿Qué es lo que se busca con esta investigación? Ese tipo de investigaciones lo que buscan es primero ver cómo se sobrelapan los efectos de variantes genéticas, como te comentaba aquí, o sea, no es nada más una variante que está asociada a diabetes y también a bajo peso. Y entonces es un poquito dilucidar los mecanismos comunes a estas dos patologías o a estas dos condiciones clínicas. Y la otra es ver qué es lo que está pasando en nuestra población. Porque sabemos que las poblaciones americanas, latinas y mexicana particularmente tienen una diferencia con las poblaciones africanas o con las poblaciones europeas, que son sobre todo en las europeas, que es donde más se desarrollan este tipo de estudios. Entonces, en primer lugar, es importante porque caracterizamos un poquito de la genética de nuestra población y segundo, podemos identificar estos mecanismos finos de regulación del metabolismo para entonces idear estrategias de intervención adecuadas. Entonces, si en el futuro se utiliza algún tipo de estas moléculas o estas variantes como biomarcadores de potencial riesgo, podemos saber entonces a ese niño que ya tiene cierta o que podría tener cierto riesgo preestablecido, darle otro tipo de intervenciones nutricionales, en ejercicio, es decir, diseñar, y a eso va la genética, a la medicina personalizada, diseñar estrategias particulares para cada tipo de paciente. Evidentemente, o sea, esto es muy a futuro y integrando muchas disciplinas y mucha información, ¿no? Pero hacia allá van este tipo de investigaciones. Y sobre todo eso, saber que hay mecanismos muy particulares de regulación que pueden estar siendo evidentes desde el nacimiento y que ya cuando ya tenemos una patología en la adultez, pues esos mecanismos podrían haber sido detectados. ¿Colaboran con más universidades del país? Sí, de hecho, el grupo de investigación del Departamento de Ciencias Médicas, en él colaboramos 4 profesoras en esta línea de Doha, y a su vez tenemos colaboraciones tanto con la universidad, por ejemplo, la Universidad de Michoacán de Ocampo, tenemos colaboraciones con la UNAM, tenemos colaboraciones con el Instituto Nacional de Perinatología, tenemos colaboraciones ahorita estamos estableciendo una colaboración con más instituciones de Puebla, de San Luis Potosí. Entonces, sí, realmente hay varias personas que estamos en el país interesadas en este tema del origen durante el desarrollo de las enfermedades y justamente estamos estableciendo estas líneas de colaboración para de alguna manera impulsar esta área de investigación en el país, que es extremadamente importante, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro país sufre gravemente de esta epidemia de obesidad y de un porcentaje muy elevado de pacientes con diabetes y es único en el mundo, ¿no? O sea, es la dinámica o la epidemiología de la diabetes y de la obesidad en el país es única y precisamente por eso la tenemos que estudiar aquí. Nosotros creemos que estudiando este problema desde sus orígenes más tempranos podemos llegar a tener a lo largo de generaciones un efecto mucho más eficiente y más grande en cuanto al ataque hacia estas enfermedades. Te agradecemos mucho que estés con nosotros, que nos compartas tu experiencia y que, bueno, sepamos un poco también de lo que es tu línea de investigación y lo que trabajan en el Departamento de Ciencias Médicas. No, muchas gracias a ti y bueno, pues los invitamos a conocer más de estos estudios en el Departamento de Ciencias Médicas o poniéndose en contacto con nosotros. Normalmente recibimos muchos alumnos de servicio social, de estancias profesionales, de tesis y tenemos pues los posgrados, la maestría y el doctorado en ciencias médicas. Entonces, pues los invitamos a que se acerquen, son bienvenidos a este tema tan apasionante y muchas gracias por el tiempo también para esta entrevista. Gracias a ti, hasta la próxima. Hasta la próxima.